En archivos ustedes pueden iniciar un nuevo modelo, pueden venir a la parte de gestión de archivos. Esta parte de gestión de archivos es bastante interesante porque no solamente es para abrir un modelo o para crear uno nuevo, ¿no? También les permite copiar, les permite borrar, buscar un archivo en específico. Vamos a ver cómo podemos compartir proyectos de una manera más sencilla, que es la parte de comprimir y descomprimir un proyecto de zipe, ¿no? No es como comprimir un archivo en WinRAR, por ejemplo. Es un poco diferente, es de mucha ayuda y es mucho más práctico. Cómo podemos enviar o compartir nuestros proyectos. Podemos ver algunos ejemplos tipo que tiene el programa y podemos borrar algunas copias que hubiéramos tenido por ahí. Bien, entonces algo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que cuando trabajen con esta versión, con la versión oficial o con la versión temporal o con la versión de evaluación, no traten de abrir archivos de versiones que tuvieran craqueadas, ¿no? Porque el programa que tiene versión oficial o temporal bloquea estos archivos y los elimina. ¿Ya? Entonces no traten de abrir con la licencia de evaluación un archivo que se ha hecho en una versión craqueada, porque se los va a borrar, se los va a bloquear y lo va a eliminar. Bien, muy bien. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros dentro del gestor de archivos, ¿no? Luego tengo la opción de ya de guardar esto cuando estemos abriendo un nuevo proyecto. Podemos importar alguna obra antigua de versiones anteriores de zipe, una obra antigua de cimentación, porque antes en zipe teníamos por un lado lo que era la parte de la superestructura y por otro lado lo que era la parte de cimentación, entonces se podía unir, ¿no? Y los ficheros ácidos, ¿no? Podemos ver los últimos proyectos que hemos utilizado y bueno, esto de la licencia electrónica de momento no lo vamos a tocar para nada. Aquí abajo pues tenemos similares opciones, nuevo, gestor de archivos, ejemplos. Tengo los últimos ficheros, con esta opción puedo ver todavía todos los demás proyectos que hubiéramos ido trabajando. Y bueno, también podemos ir viendo acá nuevamente parte de la documentación del programa, una guía rápida, los 3 documentos que ya habíamos mencionado y otros documentos que son pues aclaratorias o algo que quizás no abarca toda la gama de usuarios, ¿no? Son particularidades que tiene el programa. Bien, bueno, entonces nosotros vamos a iniciar viendo un poquito primero qué ejemplos nos presenta zipe, ¿ya? Para ver más o menos qué es lo que hace el programa. Entonces le vamos a dar un clic acá donde dice ejemplos, ¿ya? Si les saldría este cuadrito, a algunos les va a salir y a algunos no, ¿ya? Pero si les saldría, ustedes simplemente le dicen acá, dice, ¿desea recuperar el original? Le vamos a decir que sí. Bien. Y ahí tenemos los ejemplos que vienen por defecto en la instalación de zipe, ¿ya? Esto viene por defecto, no tienen que descargarlo de otro lado, no tienen que cargarlo de nuevo al programa, nada de eso. Esto ya llega por defecto. Entonces acá yo voy a venirme a ver, por ejemplo, este de acá, que dice reticular, ¿no? Entonces selecciono ese ejemplo que dice reticular ejemplo y le digo aceptar. Bien, le damos en aceptar, vamos a esperar un ratito que cargue el archivo. Y lo mismo, este cuadrito les va a salir pues a quienes ya hayan guardado tablas personalizadas. En mi caso yo le voy a decir que las convierta en tablas de obra especial, ¿no? Si a otros quizás no les va a salir nada de ese cuadrito, entonces va a abrir directamente el modelo. Bueno, entonces acá vamos a explicar algunas generalidades de cómo, más o menos, cómo trabaja el programa. Dentro de ZipeCAD, toda la modelación se realiza en 2D, es decir, todas las vistas que vamos a tener para modelar, para introducir algún objeto, ya sea viga, columnas, rampas, escaleras, todas las vistas son en 2D, es decir, todas las vistas son en planta. Ya no tenemos vistas en elevación, no tenemos vistas en 3D para modelar. La vista 3D que tenemos del programa es simplemente para ver cómo está quedando el modelo, pero no es para modelar, ¿sí? Una diferencia ahí, ¿no? Eso significa que hay que entender bien, por ejemplo, acá, sí, para quien esté viendo quizás por primera vez, pues aquí podemos explicar que aquí hay un muro, ¿sí? Perdón, acá, que aquí hay un muro, que estas son cargas, deben ser cargas de empuje. Tenemos aquí unas zapatas, tenemos unas columnas, tenemos unas vigas centradoras, tenemos también acá la escalera, ¿no? Ahí me está dando los datos ya de los armados de esas zapatas, ¿sí? Si yo ahora vengo por esta zona, ¿no? Aquí tengo unas flechitas que son para subir y bajar, puedo ir subiendo de nivel. Por ejemplo, aquí yo puedo ver unos abacos, puedo ver la losa reticular, puedo ver aquí una carga especial, aquí tenemos un hueco, aquí está la escalera, ¿no? Puedo subir otro nivel
Y bueno, acá tenemos la vista, además de la parte de CIPE, también está incluida la vista de la plantilla de AutoCAD, ¿no? Porque esta parte del mobiliario, esas cositas que vemos ahí de las puertas, todo eso es parte de la vista de la plantilla de AutoCAD, ¿no? No es algo que necesariamente se haga en CIPE, sino se puede traer la plantilla y la plantilla ayuda a referenciar algunos elementos de la estructura. Pero como pueden ver, todo lo que se va haciendo es así en planta en 2D. Yo puedo ahora abrir este cubito de acá o puedo venirme a grupos y buscar vista 3D del edificio, ¿sí? Vista 3D del edificio o darle un clic en este cubito de acá. Bien, entonces ahí recién voy a poder ver cómo es el edificio que estamos viendo, ¿no? Y ahí lo tenemos. Bien, entonces acá yo tengo, fíjense, justamente lo que decíamos, un muro. Ahí tenemos las zapatas, las vigas centradoras. Podemos ver también la escalerita que habíamos mencionado. Si ustedes se dan cuenta, entre los matices de color que se puede observar, este es un poquito más claro, este es un poquito más oscuro. En las partes que estamos viendo un poquito más claro son los ábacos. ¿Ya? Cuando ya lo manejen un poco más el programa, pues van a aprender a identificar así en el modelo, donde ya hay una losa reticular, donde hay una losa de viguetas, donde hay una losa maciza o donde hay una losa de cimentación, ¿no? Pues podemos ver ahí, hay algunas aberturas en la losa, ¿sí? Tenemos ahí los ábacos, las vigas, tenemos ahí las columnitas, ¿no? Todo lo que necesitamos. Fíjense que acá, si ustedes lo notan, aparentemente esta es una viga curva, ¿no? Pero no es que sea curva. Dentro del programa lo que se hace es tener varios segmentos rectos y esos segmentos rectos forman aparentemente una trayectoria curva, ¿no? En realidad son varios segmentos rectos. Bien, y esa es la discretización que se utiliza en la mayoría de los softwares de cálculo estructural. Muy bien, entonces esto es lo que se puede ver, ¿no? Así, de una manera rápida, un pequeño ejemplo de lo que muestra CIPE. Bien, lo cerramos, esta ventanita igual la cerramos y vamos a esperar que nos vuelva a abrir el CIPE menú. Bien, entonces nuevamente en el CIPE menú voy a venir a la parte de estructuras, vamos a venir a la parte de CIPE-CAD, ¿sí? Estructuras CIPE-CAD, abrimos, le damos en aceptar, y nos va a volver a mandar a la ventanita de CIPE. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, duda que tuvieran? Bueno, bien, entonces ya con eso pues estaríamos viendo lo que es la ventana de datos generales. Ahora vamos a ir a revisar lo que son las plantillas en CAD, ¿no? Bueno, para la ventana de datos generales todavía nos falta ver algo más. Bien, vamos a iniciar un nuevo modelo, ¿sí? Vamos a venirnos acá para iniciar un nuevo modelo. Fíjense que aquí nosotros tenemos que indicarle dónde va a guardarse la obra, el proyecto, con qué nombre va a ir, y este ya con la extensión .c3e y la descripción adicional que ustedes le pudieran colocar. Bien, entonces yo voy a darle un clic primero aquí en examinar para ver dónde vamos a guardar. Y bueno, vamos a buscar la carpetita del curso. Bien, y acá lo vamos a guardar como clase número 1. ¿Sí? Fíjense ustedes que la extensión es .c3e. ¿Sí? Vamos a dar en guardar. Ya tenemos ahora actualizada la ruta donde está guardado el proyecto, con qué nombre está. La descripción es totalmente opcional. ¿Sí? Yo lo voy a colocar ventana de datos generales, ¿no? Luego eso igual se puede volver a cambiar. Muy bien, le damos en aceptar. Y acá nosotros vamos a indicarle, por ejemplo, si le decimos que se va a vincular a un proyecto en BIM Server Center, pues tendríamos que ya pensar en el trabajo colaborativo. Pero igual, si no lo vinculamos desde un inicio, se puede vincular una vez que ya esté hecho el modelo, ¿no? Se puede hacer de ambas formas. Entonces, bueno, yo en mi caso le voy a decir que no lo vincule, ¿sí? Que no lo vincule todavía, y le digo aceptar. Aquí tenemos diferentes formas de iniciar un nuevo proyecto.
¿no? Podemos hacerlo a partir de una obra vacía, que es lo ideal para aprender. Trayendo ya un proyecto de SIP 3D, podemos hacerlo con algún plano a partir de un DXF DWG, ¿no? Pero es un plano que ya tiene características bien ordenadas, no es un plano arquitectónico el que vamos a traer, no es un plano ya pensando en la disposición de elementos estructurales, porque ya lo que hace el programa es reconocer justamente la posición de algunos elementos en ese archivo DXF DWG, y por otro lado se lo puede hacer a partir de un archivo NIFC, que es un formato genérico, ¿no? Que se trabaja más que todo para interactuar o ver la interacción que hay entre un programa y otro, ¿no? Y bueno, tenemos algunos ejemplos de introducción con esa metodología. Vamos a partir de un proyecto en blanco, ¿no? Es decir, de una obra vacía, y le vamos a dar un clic en aceptar. Bien, y ahora sí podemos ver la ventana de datos generales. Esta ventana tiene, pues, primero, por un lado está el nombre, los datos y algunas notas que ustedes quieran agregar. Podemos ver las normativas que se van a utilizar. Y lo demás se divide en 4 partes, ¿no? La parte de hormigón armado, la parte de perfiles, la parte de acciones y la parte de coeficientes de pandeo, ¿no? Y bueno, acá va a depender un poquito cómo les va a salir esto, depende de la norma que elijan, ¿no? La parte de acción de viento y acción sísmica, pues son algunas automatizaciones que tiene el programa. La parte de perfiles, quizás si utilizaríamos edificios de acero, si no vamos a hacer un edificio de acero, quizás de gana, ¿no? Después tenemos la parte de los coeficientes de pandeo, que vamos a ver cómo trabajan. Y bueno, alguna de las actualizaciones, la parte del ambiente, ¿no? Para ver dónde van a estar las vigas y demás. Bueno, vamos a empezar nosotros colocando acá, donde dice normativa, le vamos a dar un clic ahí. Y vamos a ir eligiendo la norma que vamos a trabajar, ¿no? Podemos nosotros utilizar una norma referencial, por así decir, la ACI 318, pueden utilizar la ACI 318-14, ¿no? Podemos buscar otras normas, por ejemplo, como la CBH 87, se puede buscar igual, vamos a buscar por acá, ¿dónde está? Está la norma boliviana, la NB 1225 de 2017, la NCR 10, la E060 de Perú, ¿no? Entonces tenemos todas estas normativas, ¿bien? Aquí van a notar igual que hay un cambio cuando yo utilizo una norma antigua, como el caso de la CBH, cambia totalmente el interfaz que vamos a tener en la introducción de vigas, en el análisis de resultados, cambia bastante por las propiedades que tiene esa normativa y por cómo está cargado en el programa. No es que cambie la forma de asimilar una estructura, nada de eso, pero sí cambia la forma en la que el programa lo tiene configurado. Bien, pero bueno, ahora la tendencia en muchos países de Latinoamérica es trabajar con normas con base en el ACI, ¿no? Entonces, al hacer esta cierta unificación del enfoque normativo latinoamericano en función a la ACI, pues ya las opciones con una u otra norma son prácticamente las mismas, ¿no? Fíjense, yo voy a empezar, por ejemplo, colocando la NB, luego puedo cambiar a la ACI, ¿sí? No vamos a tener mucha diferencia. Acá esto es importante que lo configuren bien si van a traer una estructura de SIP 3D. Si no vamos a traer nada de SIP 3D, da igual cómo esté esto, porque no depende de esto el diseño de la edificación de hormigón, simplemente esto es para perfiles de acero. Pero si no tenemos perfiles de acero, no necesitamos esa configuración. Es lo mismo en el caso de madera, aluminio, no vamos a utilizarlo, entonces no afecta que coloquen acá. Bien, entonces voy a dejar la NB, le digo aceptar, y fíjense que cuando yo le doy en aceptar me sale este cuadrito, ¿no? Que dice que al cambiar la norma de hormigón, se va a asignar a la obra las tablas de armado por defecto y las opciones de cálculo por defecto, ¿ya? Estas opciones de cálculo están en función a gran parte a una generalidad de la normativa. Hay algunos que no tienen esa generalidad y nos toca irlas configurando a nosotros una por una. Y eso es lo que vamos a ir haciendo. Después nos indica si vamos a realizar o no el cambio. Yo le voy a decir que sí, porque queremos hacer el cambio de normativa. Y ya está. Entonces, al cambiar de normativa, ¿no? Nosotros ya podemos elegir qué resistencia característica vamos a utilizar para los diferentes elementos estructurales, qué calidad de acero, ¿no? A un principio incluso esto no afecta, que ustedes lo tengan bien configurado, porque primero hay que hacer la modelación, hay que poner las cargas y demás, y ya cuando estemos haciendo el cálculo, recién puedo
terminar de afinar esto, ¿no? Pero también se puede hacer desde el principio. Bien, ahora para definir muchos de los parámetros del programa, vamos a hacer uso de lo que dice la norma, ¿no? Algunos criterios, el uso también de alguna bibliografía y en algunos casos, más allá de la bibliografía o de la norma, hay algunos parámetros que son de la experiencia que ustedes pudieran tener. Bien, entonces esto hace que mientras más vayan aprendiendo, pues también la configuración sea un poquito más exigente, porque hay más parámetros que ustedes van a entender en qué forma incide y ya no van a ser datos que van a dejar al azar, ¿no? A un principio puede que muchos datos los dejen al azar y hay algunos datos que se los puede dejar por defecto en el programa porque no tienen gran incidencia en el resultado, bien, pero hay otros que sí, entonces ya van a ir ustedes aprendiendo eso según vayan avanzando, ¿no? Bien. Después en la parte de acciones, pues igual, de momento todavía no vamos a definir la acción de viento ni de sismo, nada de esto, porque todavía no estamos llegando a ese tema. No vamos a elegir nada del tema de perfiles, porque no estamos trabajando todavía con perfiles. Los coeficientes pandeo, luego vamos a explicar por qué todavía no vamos a configurar acá, ¿sí? Todavía no acá. Muy bien, entonces simplemente esta es la ventanita de datos generales a la cual podemos volver constantemente, ¿sí? Yo puedo volver cada vez que necesite configurar algo. Y aquí está uno de los lados más importantes del programa, que es el botón por posición. Bien, este botoncito de acá nos va a dar la opción, por ejemplo acá, de configurar lo referente a columnas, ¿no? Fíjense que hay que configurar las tablas de armado. Aquí tenemos una serie de opciones. Tenemos la parte de dimensionamiento, disposiciones de armado, esfuerzos, planos. Después tenemos lo mismo, por ejemplo, para vigas. Tenemos igual una serie de configuraciones a realizar. Lo mismo será, por ejemplo, para el caso de losas, ¿no? Tenemos una serie de opciones. Y lo mismo pues irá cambiando si vamos entrando a cimentación, si vemos la parte de zapatas, encepados, ¿no? Entonces, ese botoncito, ¿no? que muchas veces no se lo explica en detalle, es la clave para que se entienda bien el programa, se complemente bien la normativa, entiendan dónde puede a veces incidirles, cambiar o no un valorcito también dentro del programa, ¿no? Porque a veces no conocer bien el programa y no conocer bien la norma, pues les genera mucho problema en la interpretación de resultados, ¿ok? Por eso es que tiene que ir de la mano, ¿no? Conocer bien la normativa y conocer bien también el programa. Porque si ustedes conocen bien la norma, pero no el programa, no van a poder interpretar adecuadamente los resultados, ¿no? Porque no saben qué está dándoles el programa. Y lo mismo, si ustedes conocen el programa y no la norma, pues no van a saber si lo que están haciendo está bien o está mal, ¿no? Entonces siempre tiene que ir de la mano ambas cosas. Bueno, entonces a esta ventana vamos a ir volviendo recurrentemente porque va a ser según las configuraciones que nosotros vayamos necesitando, ¿no? Y una vez que nosotros cerremos esta ventanita, recién nos va a aparecer, vamos a decirlo así, el espacio donde vamos a poder modelar la estructura, ¿no? Entonces, vamos a cerrar, ¿sí? Le vamos a decir aquí en aceptar. Si nos sale aquí cualquier cuadrito, nosotros vamos a pedirle, ¿sí? Simplemente acá que le den aceptar. Puede salirle uno o dos cuadritos, que algunos son de acuerdo a la configuración del botón por posición, ¿ya? Le vamos a dar en aceptar. Bien. Y bueno, acá le vamos a dar igual a este cuadrito, le damos en aceptar, no hay más que configurar acá. Y empezamos ya con la modelación. ¿Sí? ¿Alguna consulta o duda que tuvieran hasta acá? Por ahí Arnaldo Bejarano dice si existen CIPE para sistemas MacOS. Arnaldo, ¿a qué se refiere con sistemas MacOS? ¿Está bien así o fuera otra palabrita? Federico Nava. Una consulta, tengo CIPE 21, ¿no interferiría el CIPE 2023? Si el 21 lo tiene con licencia, puede trabajar con ese nomás. No hay mucha diferencia con lo que vamos a hacer. Quizás si usted tiene la licencia, pues no va a tener problema con el acceso tampoco al BIM Server Center, ¿no? ¿Sí?
pero no hay problema. De todas maneras, la 2023 que le va a llegar es igual de operativa que es decir, es una licencia oficial, pero es temporal, ¿no? Pero no le va a afectar a la 2021 que usted tiene, ¿no? Pero para no complicar y no instalar, porque la 2023 le va a tardar en la descarga, nomás tarda unas 6, 8 horas, ¿no? Porque es un proceso lento la descarga. Quizás con la 21 puede ir avanzando. José Luis, buenas noches. ¿Podrá ver ejemplos? Sí, tenemos una o dos clases enfocadas netamente a lo que es el botón por posición, para ver todo lo que se tiene que ir configurando e ir interpretando, ¿no? Como lo trabaja el programa. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ya con eso, pues estaríamos viendo lo que es la ventana de datos generales, ¿no? Vamos a ver ahora las plantillas CAD, ¿no? En las plantillas CAD, quizás más allá de complicarnos con qué se tiene que hacer o no, dentro del material que les he dejado en el Classroom, está este archivito que dice plano 01, ¿ya? Voy a ver si se los puedo enviar acá. Sí, denme un ratito. Vamos a buscarlo. Acá, sí, se los voy a ir enviando el que dice plano 01. Bien, ya está cargado. Bueno, yo lo voy a ir abriendo el archivito. Es un planito sencillito, ¿no? Porque al principio no, la idea no es hacer todavía una estructura tan grande, tan complicada. Luego tenemos otros planitos para eso. Pero este primer ejemplito es más que todo para que vayamos aprendiendo lo más elemental, ¿ok? Bueno, entonces vamos a abrir nuestro planito 01. Bien, y bueno, acá vamos a configurar algunas cositas del AutoCAD. Bien, entonces fíjense, esta es nuestra estructurita que vamos a utilizar para el ejemplo, ¿no? Es una viviendita bastante regular, fíjense, sus columnitas no tienen mucha complicación en la ubicación de estos elementos. Las luces no son tan grandes, son de 4 metros, y de este otro lado igual son más o menos de 4, 420, hay algunita por ahí. ¿Sí? Eso es sencillito, ¿no? Tenemos la planta del primer nivel, del segundo nivel, del tercer nivel, ¿no? Es esta estructurita la que estamos viendo acá, ¿sí? Esa estructurita, ¿no? Y bueno, por ahí que tiene una cierta prolongación en la terracita, ¿ya? Bien, entonces, fíjense, esta estructura es bastante sencillita de analizar, ¿no? No tiene mayor complejidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver primero de una plantilla? Primero, es importante que traten de que la plantilla, fíjense, ahorita yo estoy seleccionando uno y se marcan todos, porque todo debe estar como un bloque, ¿sí? Debe estar como un bloque o tiene, bueno, alguna cosita que está haciendo que se seleccione todo, ¿no? Entonces, lo ideal es, pues, primero tratar de separarlo, que no esté junto todo, ¿sí? Lo podemos dar con esta opción de acá, del AutoCAD, descomponer, ¿ya? Y bueno, ahora ya son elementos sueltos, ¿no? Y esto ya nos permite una mayor trabajabilidad también en Zipe. ¿Ya? Otra cosa es que en Zipe, pues, para llevar la plantilla a Zipe, es preferible tratar, ¿no? De llevar solo lo necesario. Sí, solo lo necesario. Es decir, por ejemplo, yo no necesito quizás esta visualización del auto, ¿no? Tampoco necesito esto, los nombres, no es tan necesario. Más me interesará esta zona donde hay algún muro, donde hay alguna puerta, ¿no? Pero quizás, por ejemplo, ver esta parte del mobiliario no sea tan necesario, ¿ya? ¿Eso por qué? No es que esté mal que lo lleven con todo, se puede llevar con todo. La recomendación va más por el lado de que si llevan así con todo como está, dentro de Zipe se hace un poco más pesado trabajar la plantilla. Es decir, va a ser un poquito más lento el programa. No tiene otro motivo, ¿sí? No tiene otro motivo. No es que va a afectar sus cálculos, sus resultados, no, para nada. ¿Ya? Pero para que no sea tan pesado, pues es preferible dejar únicamente lo necesario. Otra recomendación es que chequen la escala, ¿sí? Por ejemplo, este decía escala 1.50, entonces, a ver, yo voy a medir, por ejemplo, este espacio que dice 0.35, vamos a corroborar la escala, ¿sí? Y aquí está, pues, con 0.35, ¿no? Entonces, no me parecería que esté escala 1.50, ¿ya? Y esto puede pasar con cualquier plano, a veces les pueden dar 1.200, 1.300, y primero hay que medir y hay que corroborar, ¿no? Porque aquí, miren, por ejemplo, vamos a medir igual, aquí dice 1.24, yo voy a revisar, y lo vemos que está con 1.24. Entonces, para mí está a la escala que está a escala 1.100, escala 1,
incluso real, vamos a decirlo acá, porque estaríamos hablando en metros, ¿no? En metros. Bien, entonces, bueno, si no estuviera a escala, ¿sí? Es decir, lo ideal es que esté a escala 1:100. Si no estuviera a escala, lo ideal es que ustedes lo lleven a una escala 1:100 antes de llevarlo a CIPE. Porque si no, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes lo lleven a CIPE, va a estar con las dimensiones que tiene el plano de AutoCAD, y en vez de dar, por ejemplo, 1:24, podría darles 2:48. Y todo se va a duplicar y obviamente ya todo eso sí incide bastante y es un error total hacer eso, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ajustar la escala en AutoCAD. Es más fácil hacerlo en AutoCAD que hacerlo en CIPE. En CIPE hay una opción para ajustar escalas, pero quizás es mucho más práctico para todos entender este tema de la escala desde AutoCAD que hacerlo en CIPE. Bien, bueno, en mi caso, esta estructura no es tan grande, entonces no hay problema en que yo me ponga a borrar ahorita estas cositas innecesarias, de momento, ¿sí? Pero la recomendación es que traten de quitar todo lo que no es necesario, ¿sí? Por ejemplo, estas cotas a veces no las necesitamos, y además fíjense las capas, ¿no? Todas estas capas que tienen acá son capas que también va a reconocer CIPE, ¿sí? Son capas que va a reconocer CIPE, ¿ya? Entonces, estas plantillas ustedes tienen que tratarlas de guardar, si están trabajando con el AutoCAD, en versiones inferiores a la 2017 de preferencia, ¿no? Entonces, uno viene acá, le dice guardar como, buscan dónde guardar y pues traten de guardar en una versión anterior, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy guardando en la 2010. Si guardo en la 2013, igual va a funcionar, ¿sí? Si lo guardo como 2018, a lo mejor todavía funciona. Pero para no tener problemas, mejor es una versión más anterior, ¿sí? 2010. Porque al final son líneas más que todo lo que tenemos acá, no es que tenga un elemento complejo de entender el programa, ¿no? Bien, entonces lo guardan, ¿sí? Lo guardan y de preferencia lo cierran, ¿sí? De preferencia lo cierran. Bien, ahora, pero antes, ¿sí? Antes, acá, vamos a ver los niveles, ¿sí? Las alturas, ¿no? Fíjense ustedes, acá tenemos 0.20, bueno, esto es más que todo por el contrapiso y demás. 2.80. Esta losita, vamos a ver de cuánto está. Vamos a medir. Y vamos a medir de cuánto está de aquí hasta aquí. Más o menos hay 0.20. Entonces, 3 metros. Aquí 2.80, 2.80. Sí, 2.80. Y bueno, esto más o menos debe ser igual 2.80, ¿no? A ver, 1.20. 2.40, 2 metros. Debe ser simplemente para tapar la parte de las gradas, ¿no? Toda esta zona es de las gradas. ¿Ya? De las gradas. Pero vamos a ver de cuánto está su alturita del parapeto. De más o menos 1 metro, ¿no? Porque está a 1.10, pero hasta aquí es la losa. ¿Ya? Hasta aquí es la losa. Bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a venirnos a CIPE. En CIPE voy a venirme primero acá, ¿no? Fíjense que aquí abajo yo tengo entrada de pilares, entrada de vigas, resultados, isovalores. Entonces, en entrada de pilares es donde nosotros vamos a definir varias cosas. Dentro de eso está lo que es la introducción de la plantilla, la definición de niveles, las alturas de los niveles, la edición de dónde van a quedar las fundaciones, ¿no? La introducción de las columnas, de pantallas, de arranques, ¿no? Todo eso se define acá. Entonces, vamos a decirle acá introducción, ¿sí? Introducción. Y vamos a buscar plantas grupos, ¿sí? Plantas grupos. Le damos un clic en plantas grupos. Y acá, ojo, esto les puede salir así, ¿no? Así como están viendo ahorita. Todos están con icono. No se ve. A ver, estoy trabajando por esta zona. Me indican si lo ven. Es un cuadrito chiquitito. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿No? Entonces, al abrir este cuadrito, ustedes pueden darle un clic acá, donde está ese botoncito rojo, que es como el loguito de CIPE, y eso lo va a desglosar para que se vea de esta manera. Si yo le doy un clic, lo va a volver a colocar así pequeñito, otro clic y lo va a desglosar un poco más grande. Entonces acá, ustedes van a darle a la opción de nuevas plantas, ¿sí? Nos salen dos opciones, si van a ser sueltas o van a ser agrupadas entre sí. El hecho de que sean sueltas significa que cada planta la voy a poder editar, corregir de diferente manera, es decir, según lo que vaya requiriendo.
Y el hecho de que diga agrupadas entre sí significa que si yo agrupo 4 plantas y hago alguna corrección, modificación o algo en alguna de esas plantas, se corrige para todas. Sí, para todas lo mismo. Eso funciona pues cuando son plantas tipo, cuando no hay mucha variación, ¿no?, entre lo que se obtiene en una planta y la otra. ¿Por qué variación? Cuando son ante cargas gravitacionales, pues variación no suele haber. Sí, es cuando son plantas tipo. Pero cuando no son plantas tipo, suele haber variaciones de una planta a otra en el tema de esfuerzos, porque esto es simple quizás porque si nosotros analizamos la acción sísmica, entonces esta acción sísmica puede ir incrementándose de esta manera, ¿no? Entonces eso significa que no todas las plantas tendrían exactamente el mismo esfuerzo, ¿sí? Sí, no todas tendrían exactamente el mismo esfuerzo. Entonces por eso es que con sismo ya no sería quizás lo conveniente agrupar todas las plantas tipo, ¿no? Puedo agrupar de 3 en 3 si tuviera una estructura de 20 pisos, puedo agrupar de 3 en 3 para que tampoco armemos cada piso totalmente diferente, ¿no? También hay que pensar en la parte constructiva para que no sea cada piso un armado totalmente diferente y el maestro cada vez esté viendo una y otra vez los planos y al final puede confundirse mucho. Entonces, de momento lo vamos a poner como sueltas para que veamos la edición que se puede hacer. Y acá vamos a definir el número de plantas a insertar, ¿ya? Ojo con esto. En SIPE, ¿no?, por ejemplo, nosotros hemos dicho que nuestra estructura tiene una planta baja, ¿sí? Tiene una planta baja acá. Perdón, no está reconociendo. Ahora sí. Bien, entonces tenemos nosotros planta baja, ¿sí? Tenemos un primer piso, tenemos un segundo piso y tenemos un nivelcito ahí para la terraza más, ¿no? Entonces yo acá le voy a decir, por ejemplo, esto es planta baja, ¿sí? Este es piso 1, este es piso 2, este nivel es la terraza, y este de aquí, la parte de arribita, pues ya sería la partecita de la cubierta de una zona, ¿no?, de la parte de la escalera. Y aquí estaría la cimentación, ¿sí? La cimentación. Bien, entonces fíjense ustedes acá cuántos niveles he tenido que crear. Este, por si acaso, lo genera por defecto el programa, ¿sí? Por defecto, la parte de cimentación. Entonces yo tengo que definir planta baja, piso 1, piso 2, terraza, cubierta. Entonces, ¿cuántos tengo que definir? 1, 2, 3, 4, 5 tengo que definir. ¿Sí? 5. Entonces aquí le vamos a decir 5. Ahora, yo le voy a dar nombres. Este hemos dicho que va a ser planta baja. Este va a ser piso 1, piso 2. Este va a ser terraza. Y este va a ser cubierta, le vamos a poner. Bien, entonces ya tengo definidos los nombres, ¿sí? Tal cual lo que hemos puesto acá en el dibujito. Pero fíjense que ahora yo necesito definir las alturas, ¿no? Las alturas. Entonces, a este le vamos a llamar, por ejemplo, H1, a este le vamos a llamar H2, a este le llamamos H3, a este le llamamos H4 y a este le vamos a llamar H5. ¿Bien? Entonces, el H1 es la distancia de la planta baja a la cimentación. Pero ojo con esto, ¿sí? Cuando nosotros decimos de planta baja a cimentación, nos referimos a que aquí llega la columna, aquí llega la zapata. Entonces yo me estoy refiriendo a esta alturita de acá, ¿sí? No me estoy refiriendo hasta donde está la zapata, no es esta de acá, es este de acá. ¿Qué significa? Que si yo estoy, por ejemplo, ¿no?, supongamos que yo voy a hacer la fundación a 2 metros, ¿sí? Porque a 2 metros he hecho el ensayo de suelo o a 2 metros he determinado que ahí es la mejor ubicación de la fundación, ¿no?, por el criterio que hubiéramos elegido. Entonces, si yo voy a colocar a 2 metros, estaría hablando yo de decir, aquí hay 2 metros. Pero para el programa yo tengo que colocar esta altura. Entonces, si yo sé que la zapata, por ejemplo, va a ser de 0,40, entonces aquí quedará 1,60. Ahora, si yo en el proyecto tengo diferentes alturas de zapatas, a cada una tengo que ajustarle la profundidad de desplante. Obviamente, si ustedes miran acá, aquí no me da la opción de hacerlo zapata por zapata o columna por columna, ¿no? Esta es la altura referencial, ¿sí? Referencial. ¿Por qué? Fíjense, vamos a hacer un pequeño ejemplito acá. Si yo, voy a venirme acá al Paint para que lo veamos mejor.
Entonces, estamos viendo esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera ahora un terreno más o menos de estas características, ¿no? Yo tengo el terreno de estas características. ¿Y qué hago ahora para la fundación? ¿No? A lo mejor, si ustedes van a decir, no, yo voy a colocar aquí la columna, yo voy a colocar aquí la columna, y otro dirá, no, pues yo voy a colocar acá la columna. Entonces, eso significa que ustedes van a tener, pues, sus cimentaciones a diferentes niveles, ¿no? Ustedes van a tener cimentaciones a diferentes niveles. ¿Y se puede dar? Sí, se da. Sí, se da. Pero ¿qué hay que tomar en cuenta? ¿Sí? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Yo no voy a poder definir 3 subniveles diferentes. ¿Sí? No se va a poder eso. Pero sí puedo definir uno, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, el nivel que yo voy a tomar como referencia, que sea este de acá. ¿Sí? Supongamos, ese es el nivel referencial. Entonces, pues al que sigue, por ejemplo, este de acá, yo tendré que colocarle una cota negativa y a este tendré que colocarle una cota positiva para que a partir de mi nivel referencial, ¿sí?, se puedan ajustar el resto de las fundaciones, ¿no? Para esto, obviamente, ustedes tendrán, pues, un levantamiento topográfico. Cuando ya hay este tipo de terrenos, pues, sí o sí se hace un levantamiento para ver también los volúmenes y demás de movimiento de suelo, ¿no? Entonces, bueno, esto se puede hacer, lo vamos a ver cómo se hace también, ¿ya? Pero esto para que no tengamos la duda de qué pasa si mi terreno es así. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Bien? Bueno, entonces, las alturas que vamos a colocar, vamos a suponer que la fundación va a estar a 2 metros, ¿ya? Es decir, ahí, ¿no? Va a haber 2 metros en esta altura. Aquí hay 2 metros. Entonces, yo voy a suponer ahorita que las zapatitas van a ser de 0,30. Eso significa que esta altura sería 1.70. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a decir 1.70. Bien. Luego tenemos el piso 1, que hemos dicho que era 3 metros. Este de aquí ya era 2.80, 2.80 y este ultimito 2 metros. ¿Sí? 2.80, 2.80, 2 metros. Luego me está pidiendo aquí que yo coloque algunos datos de cargas, ¿no? Este de aquí es para carga viva y el CM es para carga muerta. Yo de momento le voy a decir que no tengo cargas, es decir, todo va a ser 0. Coloco el 0 y voy bajando para abajo, indicándole que también todo es 0. Bien, entonces una vez que hemos introducido todo con 0, ¿sí?, no tenemos nada más que configurar acá y le damos en aceptar. ¿Sí? Y ahora tengo que editar esas plantas. ¿Por qué? Porque ahorita no he definido dónde va a ser la cota de desplante. Solamente he definido los niveles y las alturas. Nos voy a venir a editar plantas. Y en editar plantas, fíjense acá, hay que darle la cota del plano de cimentación. Sí, pero es lo mismo, ¿no? El plano de cimentación no es donde se están apoyando, sino a partir de dónde van a ir variando. ¿Sí? Entonces yo aquí le voy a decir que esto es menos 1.70. Entonces fíjense qué ha pasado. La planta baja queda en 0,0. Piso 1 queda en 3 metros, acá, ¿no? Y ahí tenemos el plano de cimentación a menos 1.70. ¿Sí? Ahí. ¿No? Y aquí ustedes van a poder ver un esquemita, un gráfico que les va a ayudar, pues, a ver, ¿no?, si estamos enrasando bien, si la cantidad de pisos está bien y demás. Bien. ¿Alguna consulta, duda que tuvieran hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Bien. Si no hay duda, entonces acá le vamos a dar en aceptar. Listo. Entonces ya hemos definido los niveles. Ahora voy a introducir la plantilla del AutoCAD. Para introducirla voy a venirme acá, donde dice de obra, ¿sí? Donde dice obra, ¿sí? Acá. Aquí abajito hay una opción que dice editar plantillas, ¿sí? Editar plantillas. Le vamos a dar un clic en ese botoncito,
nos va a salir todo este cuadro, todavía no tenemos ninguna plantilla insertada, entonces voy a venir acá para poder agregar una plantilla, ¿no? Ese botoncito con el signo más para añadir. Le damos en añadir y me va a mandar a buscar la plantilla, ¿no? Entonces vamos a venirnos acá a buscar la plantillita del curso. Estamos trabajando con el planito 01, ¿no? Entonces le doy un clic ahí donde dice plano tipo 01, le digo abrir, lo va a reconocer el fichero, ¿sí? Cuando ya les aparece acá el ficherito es que lo reconocí sin problema, si no, no les aparecería. Ahora puede que yo tenga mis planos por X motivo en diferentes archivos, entonces puedo seguir agregando acá, ¿sí? Puedo seguir agregando más. También puedo hacer una pequeña gestión de capas, ¿no? Es decir, ese plano, fíjense acá, que yo puedo ver, me puedo acercar un poquito, puedo hacerlo igual un poquito más grande este cuadrito, ¿no? Puedo ir viendo qué capas van a aparecer o no van a aparecer, con qué grosor van a aparecer, si los textos van a ser visibles y demás, ¿no? Entonces, puedo ir de cierta manera apagando algunas capas que yo considere innecesarias. Puedo ir cambiándoles el grosor de la pluma también para ver si se van a notar más o si se van a notar menos, ¿ya? Entonces, yo de momento le voy a dar acá, fíjense, en aceptar, ¿sí? Le vamos a dar en aceptar. Y aquí también le vamos a dar un clic en aceptar. Bien, entonces ahí está la plantilla, ¿sí? Pero ahorita como está así la plantilla, no me ayuda mucho porque cuando yo modele la planta baja, por ejemplo este de acá, sí, me va a servir. Pero cuando yo quiera modelar el segundo nivel, el tercer nivel, a lo mejor ya no me va a ayudar porque si yo modelo en esta zona las columnas y luego modelo en esta otra zona y luego en esta otra zona, no se va a sobreponer. Entonces yo necesito que se sobreponga, ¿sí? Yo necesito que se sobreponga. Entonces para eso ustedes tienen que ubicar pues algún punto que tengan en común, ¿no? Por ejemplo, si yo reviso ahorita las columnitas, ¿sí? Si ustedes revisan, esta columnita empieza siendo cuadrada y luego termina siendo circular, ¿no? Por alguna disposición que se haya querido colocar. En cambio acá, las columnas de aquí atrás, todas, aparentemente todas están siendo cuadraditas, entonces podría ser una referencia, ¿no? También podría ser esta columna del medio o esta columna de acá también podría ser la parte referencial. Bien, porque después todo tiene el mismo tamaño, fíjense, 1676, 1651, bueno, esto es porque aquí la medida puede que haya sido con este pequeño voladito más, ¿no? Con este voladito más. No es gran cosa, no afecta tanto, ¿ya? Entonces yo voy a utilizar como referencia esta zona. Esta columnita, esta esquina va a ser mi referencia, para este punto también va a ser mi referencia, y para este, a pesar de que no lo tenemos, por ejemplo ahí, voy a revisar, fíjense, este es 1663, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero ya esta columnita me va a servir para orientar el resto, ¿ya? Entonces yo voy a agarrar la columnita, le vamos a decir copiar, ¿sí? Vamos a copiar, 1676, está variando con unos 13 centímetros, ¿no? 13 centímetros. Vamos a ver si está en línea. Por ahí. Ahí. Bien. Ahí está, ¿no? Y vamos a llevarle también su sombreadito, lo vamos a ver, poner ahí. Vamos a crearle acá, sombreadito, y le vamos a poner sólido y un color azul como el resto, ¿no? Listo, ya está. Es simplemente para referenciar, ¿no? Para referenciar. Entonces, fíjense, yo voy a guardar esto, ¿sí? Lo guardo, perfecto. Y voy a venir a Zipe y claro, ahorita el Zipe que yo estoy manejando no tiene actualizada esa última edición que he hecho, ¿no? No lo tiene. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo venirme acá, nuevamente donde dice añadir, ¿sí? Pero ya no me va a mandar a buscar, me va a dar la opción de actualizar este fichero. Entonces lo actualizamos, le decimos que sí, que actualice, y ya está. Le digo aceptar. Aquí se ha duplicado, ¿no? Puedo ver cuál es el que tiene la columna. Este de acá sí tiene. Este otro ya actualizado tiene, pero no necesito doble, entonces puedo borrar uno, ¿sí? Puedo borrar porque ya tengo el otro. Bien, y así puedo ir actualizando de rato en rato, ¿sí? Se puede ir actualizando. Ahora, fíjense que yo necesito hacer que por un lado se vea solo esto, luego solo esto, luego solo esto, ¿no? Necesito hacer eso. Para ello, nosotros le vamos a decir acá al programa que me ayude a editarlo. Entonces, para editar voy a entrar a este botoncito que tiene una flechita roja y una línea negra, ¿no? Ahí.
Entonces le vamos a dar un clic a ese botón. Y acá, fíjense, otra cosa que quizás muchas veces les pase es que puede que esté muy alejado de cero. ¿Sí? Puede que esté muy alejado de cero. Entonces, fíjense aquí, hay una distancia que están alejados de cero. Ahora, ¿cuánto está alejado? Aquí me indica, ¿no? Me dice 444. ¿Qué significa? Que el punto, ¿sí? El punto más cercano de X es este de acá seguramente, y ese está a 444 metros. Por otro lado, el de Y, que también debe ser ese, está a -9, está por debajo del 00 de Zipe, ¿no? Y bueno, el ancho, me dice que el ancho, es decir, toda esta zona de acá, tiene un ancho de 139 y tiene un alto, que sería la parte en Y, de 29. ¿No? Y fíjense que me da las opciones para poder ajustar los desplazamientos o para poder darle alguna escala, ¿no? A estos elementos. Muy bien. Bueno, en mi caso, yo lo que voy a hacer es volver al AutoCAD. Voy a, fíjense, tratar de acercarlo al 00. Lo voy a desplazar. ¿Sí? Lo vamos a desplazar. Esto es lo que me interesa que esté a mí, cerca del 00. ¿Sí? Todo esto lo voy a desplazar para que quede más o menos cerca. No necesito que esté precisamente en 00, por si acaso. No es necesario. Y esta plantillita de acá la puedo borrar, ¿no? No la necesitamos. ¿No? Aunque fíjense que aquí tenemos las columnitas cuadradas, como estaba a un inicio. Pero igual se puede cambiar de sección, ¿ya? Solamente que nosotros vamos a ver cuándo es recomendable y cuándo no. Con Sismo quizás no tanto, ¿sí? No tanto. Voy a borrar esto, lo voy a guardar. Y en Zipe, fíjense, voy a salir de acá. Voy a actualizar lo que hemos acabado de hacer. Le digo aceptar, ¿no? Y vamos a ver este actualizado. Sigue apareciendo ese archivito que no necesitamos. A ver, lo voy a cerrar. Guardamos. ¿No? Falta que actualice este dibujito, no tiene que aparecer. ¿Sí? Lo vamos a borrar. Y vamos a volverlo a agregar, ¿no? Esto lo pueden ir haciendo cada vez para ir actualizando. Ya está, ¿no? Entonces ahora sí ya está actualizado el fichero. Perfecto, ahora yo puedo entrar a editar. Y ahora le voy a pedir al programa, si me voy a acercar un poquito acá, que yo quiero que esta zona es la que se vea y este punto sea mi 00. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Puedo venir acá y le digo, con este primer botón, me dice, seleccione el área visible de la plantilla. Entonces le doy un clic y le digo un clic acá y un clic acá. Esta es el área que yo quiero ver. Perfecto. Esa área se va a ver. Ahora me acerco un poco más y voy a prender este botoncito. ¿Ya? Este botoncito que tiene forma de herradura me va a permitir prender las capturas a la plantilla de AutoCAD. ¿Ya? Entonces yo le voy a decir que prenda las capturitas, pero únicamente necesito del extremo, porque yo le voy a poner esta esquinita como punto 00. ¿Sí? Como punto 0. Entonces le voy a aceptar. Y ahora vamos a pulsar sobre este botón, que es para fijar el 00. ¿Sí? Para fijar el origen en este punto. ¿Sí? Ahí, clic derecho. Entonces fíjense ahora, ese es el 00. ¿No? Ese es mi 00. Le doy a aceptar. Entonces fíjense ahora solamente se ve esta zona y el 00 pues está en este punto. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? A este le vamos a poner nombre, ¿no? Le voy a decir planta baja y cimentación, porque va a ser la misma plantilla. Planta baja y cimentación. Muy bien. Ahora puedo hacer una copia de este archivito. Fíjense, puedo venir acá, le digo copiar. ¿Sí? Y a este otro le vamos a decir editar primero. Vamos a cambiar ahora el área visible. Necesito que sea este de acá. ¿Sí? Ese de acá. Perfecto, entonces le voy a decir seleccionar área visible. Le digo que sea de acá hasta acá. Me acerco. ¿Sí? Ahora le voy a prender las capturitas en la herradurita. Le digo prender capturas. Y le digo cambiar el origen de coordenadas. Y lo colocamos ahí. Clic derecho y aceptar. Entonces ya lo tengo ahí. Le vamos a decir que esto es primer piso. Sí, primer piso. Voy a copiar ahora esta plantilla con este botoncito de copiar.
y lo vamos a editar, esta plantillita que acabamos de copiar. Vamos a decirle ahora que el área visible sea todo esto. Bien, entonces le voy a decir seleccionar área visible. ¿Sí? Seleccionar, un clic acá, y bueno, a ver acá, le hemos puesto la columna aquí arriba, ¿no? Para seleccionar este, como si fuera el origen. Bueno, igual, para que podamos hacer coincidir ahorita las columnas, no va a haber mucho problema, porque ya vamos a ver luego cómo se puede, de cierta manera, modificar un poquito, ¿sí? Yo voy a tener que subirme a esta columnita y voy a mover los otros dos orígenes de coordenadas. Ya, le voy a dar a aceptar acá y vamos a pedirle que este sea el origen de coordenadas. Listo, aceptamos. Entonces este se va a llamar segundo piso, ya, segundo piso y cubierta, lo vamos a decir, ¿ok? Y cubierta. Entonces aquí voy a editar un ratito el punto fijo, no, perdón, el punto para la columna, para el 0, 0 le voy a poner acá, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Ahí. ¿Sí? Solamente lo estoy cambiando para que coincidan con el de cubierta. Entonces me voy a acercar acá. Vamos a poner el punto fijo acá. Y aceptamos. Listo. Entonces ahora sí, ya tengo agregados estos de acá. Pero ahorita estos no están agregados como vista a ninguno de los niveles que yo he puesto. ¿Cómo sé eso? Porque aquí donde dice grupo no está marcado nada. Entonces yo tengo que ir agregándolo o puedo ir prendiendo y apagando en cada grupo al azar a cada momento. Bien, pues yo lo que voy a hacer es simplemente acá indicarle, y aquí tenemos un botoncito que dice vista de los grupos, ¿sí? Está al ladito del de edición, vista de los grupos. Y aquí me dice, ¿no? Por ejemplo, en cubierta, ¿qué plantilla se va a ver? Este de acá. En terraza, este de acá. En piso 2, también le vamos a decir este de acá. En piso 1, este de acá. En planta baja, este de acá. En cimentación, este de acá. Y en entrada de pilares, este de acá. ¿Sí? Es decir, yo voy viendo cuál se va a ver en cada grupo. Eso no significa que luego no voy a poder ver los demás. Sí se puede ver los demás, ¿ya? Sí se puede. Pero esto es para que de una vez ya les asigne qué plantilla va a ir en cada uno. Entonces le digo aceptar. Y ahora sí, fíjense que acá ya me indica esa plantilla para qué grupos está. Pero igual luego lo puedo ir quitando, borrando. Puedo volver acá, por ejemplo. Puedo volver acá y le digo no, que ya no se vea. O sí, que se vea, ¿no? Eso ya depende de nosotros. Muy bien. Entonces ya teniendo esta configuración, le vamos a dar aquí en aceptar. Sí, pero antes, ¿alguna consulta, duda que tuvieran hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? Bien, ¿en qué parte de la estructura está en coordenadas negativas? ¿No influye en el cálculo, en los resultados? No influye nada. Simplemente en la parte de resultados, cuando les dé las coordenadas de dónde está la columna o dónde está la viga, sí puede que salgan las coordenadas negativas, pero no hay ningún problema en los resultados. Eso no afecta para nada en el cálculo estructural. ¿Sí? Simplemente es más la posición. ¿Ya? Pero evidentemente ya en la forma de trabajar que ustedes tengan, pueden tratar de buscar, ¿no? De una manera un poquito más laboriosa, si se quiere, porque hay que acomodar las plantillas, tratar de que todos coincidan, por ejemplo, con el punto fijo acá, por ejemplo, ¿no? Entonces a todos hago coincidir ahí, ¿ya? Pero no afecta en nada que estén las coordenadas negativas. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Consulta. Bien, le vamos a dar en aceptar y listo. Con eso, pues estaríamos viendo lo referente a la introducción de las plantillas CAD, ¿no? Las recomendaciones y lo que se hace en CIPE. Bueno, pues ahora vamos a tratar de definir lo que son los materiales y algunas de las cargas, ¿no?
Para esto, pues vamos a orientarnos un momentito con la ACI, ¿sí? Y después vamos a darnos una tareita de buscarlo también con nuestra normativa, que es básicamente las mismas tablas y demás. Entonces, ¿cómo definimos nosotros materiales, no? Por ejemplo, en el ACI, nosotros acá vamos a ver en el capítulo, este es del ACI 14, ¿no? Si ustedes revisan la 19, pues es prácticamente lo mismo. Ya, voy a, un ratito acá, voy a abrir la normativa de la 19. ¿Sí? Les voy a mostrar con uno para que vean que lo demás es similar, es muy parecido, cambia la página, pero no tiene un cambio sustancial de una norma a otra, ¿no? Es decir, que sea algo totalmente nuevo, ¿ya? Voy a abrir igual la NB para que podamos verlo ya con estas dos normativas, yo creo que va a ser suficiente, ¿no? Entonces, fíjense, la 18, 14, en el capítulo, por ejemplo, de materiales, que es la parte del capítulo 19 es para el concreto y el 20 es para el acero. Entonces me voy a ir aquí a la página 333. Sí, vamos a bajar un poquito. Ahí, ¿no? No, perdón. Esta es la arriba. Aquí. Bien, tenemos aquí el capítulo 19 para el concreto. Por aquí debe ser más o menos la misma página. Aquí es un poco más por la parte sismo resistente. Ahí vamos a ver. Aquí, bueno, la página 373. Y aquí en la norma boliviana, vamos a revisar, aquí está la parte de materiales. Ya también tenemos aquí los requisitos de duración y la calidad del hormigón. Entonces aquí tenemos quizás un poquito, un orden un poco diferente, pero van a ver que a lo que apunta es prácticamente lo mismo. Ya, entonces yo voy a partir de la página 19. Vamos a revisar en qué página estamos acá. Perdón, es la 1, 2. A ver, ¿cuál he abierto? Sí, perdón. Este es especificaciones y el otro es comentarios, ¿no? Entonces voy a acomodarlo acá. Y materiales 43. Sí, 43 aquí. Bien, fíjense. Si yo voy a la ACI, ¿no? El ACI que me dice acá, la 31814, me dice, por ejemplo, cuáles son las propiedades del diseño concreto, cómo yo determino la resistencia característica, ¿no? Entonces, la resistencia característica, a recomendación de la norma, me indica que para una aplicación general, es decir, para cualquier estructura, mínimamente yo debería tomar 17 megapascales, sí, mínimamente. Y en caso de tomar un máximo, sí, en caso de tomar un máximo, para este caso de aplicación general, no me dice, no hay un máximo, puede elegir cualquier otro valor. Pero me dice que para pórticos especiales, resistentes a momento, y para muros estructurales especiales, que estos son para los sistemas sismo resistentes, para un concreto de peso normal, yo debería tomar un hormigón, un FC, de por lo menos 21 megapascales, ¿no? Entonces ya no es lo mismo cuando yo elijo un sistema que es sismo resistente y si es de características especiales, ¿no? Porque también hay pórticos ordinarios, pórticos intermedios, muros ordinarios, ¿no? Entonces de ahí yo ya puedo justificar de dónde voy a sacar mi F'C, ¿ok? También me indica acá cómo voy a calcar para concretos que estén dentro de este peso específico. Puedo utilizar esta ecuación, que depende del peso específico, o puedo utilizar esta otra ecuación, que es quizás la más utilizada, la más convencional, que depende de la raíz cuadrada de la resistencia característica. Entonces yo multiplico 4700 por la resistencia característica, ¿no? Y con eso ya tengo el modo de elasticidad. Si yo voy a la 19, ¿sí? La 19 tiene un poquito más detallada esta parte, donde ya me plantea diferentes cambios en el tema del a dónde voy a aplicar el F'C. Si es una estructura de cimentación, si son cimentaciones para edificaciones, si están de acuerdo a una cierta zona o categoría de diseño sísmico, si son pórticos especiales, si son muros estructurales, si son pilotes y demás, ¿no? Pero a qué se va a lo mismo, ¿no? Es decir, a recomendarnos un F'C, una resistencia característica recomendable, ¿sí? Y un poquito más abajo, pues se repite prácticamente lo mismo sobre la determinación del módulo de elasticidad. En la NB, que es la norma que estamos viendo ahorita un poquito para el ejemplo, te voy a mover esto de acá, ¿sí? Vamos a ver igual, por ejemplo, que vamos a encontrar aquí una cita quizás mayor
a lo que son los estándares de la ACTM para algunos materiales, ¿no? Para algunos ensayos que deben pasar antes de considerarlos para validar, ¿no? La aplicación de estos materiales. Tenemos los requisitos de durabilidad, ¿no? Tenemos un poquito más detallada esta parte acá, las condiciones de exposición, algunas recomendaciones sobre la presencia de las componentes del hormigón. Bien, y bueno, por aquí tenemos también consideraciones, ¿no? Para resistencia a compresión, ¿no? Que estos modelitos van saliendo de acuerdo si hay confinamiento o no hay confinamiento, ¿no? Vamos a ir viendo. Eso quizás es un poquito más importante en la fase no lineal o en el ensayo del material como tal. Bien, luego tenemos algunas tablitas sobre el tema de la exposición que va a tener el hormigón, y en función de esas tablitas pues también va a salir las recomendaciones de los recubrimientos, ¿no? De los áridos, qué se tiene que considerar y no para todo esto, ¿no? Bueno, un poquito más allá, siguiéndonos ya al capítulo 8, ¿sí? Sí, para la parte de análisis y diseño, vamos a ver, por ejemplo, acá sobre el modo de elasticidad del hormigón. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es prácticamente la misma ecuación, ¿sí? Es prácticamente la misma ecuación de 4700 por la raíz de F'C. Para el caso del acero me dice que el modo de elasticidad por lo menos tiene que ser 200.000 megapascales, y dentro de las primeras páginas de esta normativa menciona que uno de los ensayos ACTM, si no me equivoco, el 615, nos da las características de la resistencia del acero que podemos tener, ¿no? Es decir, aceros de 420, aceros de 500 o 550 megapascales, y bueno, aceros quizás de mayor resistencia, ¿no? Pero todo eso está dentro de los primeros, de las primeras páginas acá, ¿ok? Y si ustedes van a la ACI, por ejemplo, nuevamente acá, un ratito. Vamos a esperar un ratito, ya se ha colgado un ratito el PDF. Bien, entonces si nosotros vamos ahora, por ejemplo, al capítulo 20, en el capítulo 20 igual se mencionan algunas propiedades, en el caso del acero, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, las resistencias que vamos a tener, ¿no? Y de acuerdo a la ACTM 615, tenemos nosotros que un acero de grado 280 es uno de 420 megapascales. Un grado 420 es un acero de 550 megapascales, ¿no? Que son los que más se utilizan quizás en lo que es el análisis y diseño de estructuras, ¿no? Y después tenemos nosotros la relación entre resistencia a tracción real y la fluencia real, ¿no? Que es un factor de mayoración, que este es un dato que muchas veces se pide, por ejemplo, en el SAP o en el ETAPS, ¿no? En CIPE no necesitamos colocar eso, ¿bien? Bueno, entonces, igual aquí me indica, por ejemplo, vamos a bajar un poquito más, cuál es el modo de elasticidad que deberíamos tomar para el acero, que es de 200.000 megapascales, ¿no? ¿Y para qué me sirve todo esto? ¿Sí? ¿Para qué me sirve todo esto? Bueno, cuando nosotros hagamos, ¿no?, lo que es la parte del predimensionamiento, pues yo tengo que definir los materiales, ¿no? Y para definir los materiales, pues vamos a colocar uno, por ejemplo, lo que es el concreto, ¿bien? En el caso del concreto vamos a determinar su peso específico, ¿sí? Su peso específico, determinaremos también su F'C, ¿sí? Determinaremos su modo de elasticidad, ¿no? Y si se quiere también, pues podríamos determinar su deformación, ¿no? Podríamos determinar su deformación del concreto. Bien, entonces el peso específico suele estar entre 23 a 25 kilonewton metro cúbico. Podríamos asumir 25, ¿sí? 25 kilonewton metro cúbico. Bien, vamos a tratar de colocarlo ahí, ¿no? La resistencia característica, hemos dicho que el mínimo, si ya vamos a pensar en diseño sismoresistente, debería ser 21 megapascales. Entonces vamos a decir aquí 21 megapascales. El modo de elasticidad, de acuerdo a las ecuaciones que hemos visto, era 4700 por la raíz cuadrada de la resistencia característica, ¿no? Entonces, y esto igual estará en megapascales. Bien. Y bueno, la deformación del concreto lo vamos a dejar para más adelantecito para revisar, pero puede estar en el orden de 0.003, 0.002. Hay algunas consideraciones que podríamos tomar para definir ese valor, ¿no? Después lo mismo tendremos que hacer
para lo que es el acero, ¿no? Entonces le vamos a decir 2 acero. Entonces necesitamos su peso específico. El peso específico del acero está alrededor de los 77 kilonewton metro cúbico. Necesitaríamos su resistencia a la fluencia, que sería, para nuestro caso, podemos utilizar un acero de 500 megapascales, que es un acero comercial. El modo de elasticidad suele venir en la ficha técnica del acero, o lo podemos colocar el mínimo que recomienda la norma, que es 200.000 megapascales. Y su deformación, ¿no? Ya vamos a ver cuando estemos viendo los criterios de ductilidad, vamos a hablar de una deformación última, una deformación cedente, ¿no? Que es un poquito quizás diferente, que vamos a comentar ahí en la ductilidad. Entonces, fíjense, esta sería la definición del caso de los materiales, ¿no? Esto, si ustedes se han fijado, es prácticamente lo mismo, ya sea con el ACI 1814, con la NB, con la norma boliviana o con la ACI 19, ¿no? Entonces, gran variación no hay, quizás en algún parámetro que vamos a ver en la guía boliviana, ¿sí? En la guía boliviana, pues sí cambia un poquito el tema del modo de elasticidad, ¿no? Aquí lo hemos visto con 4700, ¿no? Pero la guía boliviana de diseño sísmico, ¿no? La 2020, nos recomienda utilizar 3830, ¿no? Y vamos a ver el por qué, ¿no? Es un ajuste que se ha hecho para ya no tomar la inercia, una reducción de la inercia en las secciones cuando están en comportamiento sísmico. Porque si no, sí se tendría que tomar una reducción de inercia, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, lo primero que estamos definiendo son los materiales, ¿no? Concreto, acero. ¿Alguna consulta, duda que tuvieran de la parte de materiales? ¿Sí? Consulta, duda. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al tema de las cargas, ¿sí? Para el caso de las cargas, ¿no? Nosotros podríamos utilizar igual de la norma boliviana, pequeño extracto, y también podríamos compararlo, si se quiere, con la AC7, ¿sí? Que básicamente es la base igual de estos criterios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros revisamos la AC7, vamos a ver, por ejemplo, las consideraciones de generales, la parte de las cargas, las combinaciones de carga, las cargas permanentes, ¿no? Las cargas vivas, ¿no? Después tendremos, dependiendo del caso, si considera o no la carga de nieve o la carga de lluvia, y los criterios para la parte del diseño sismo resistente, ¿no? Y bueno, algo similar tenemos en el anteproyecto de la norma para la parte de cargas. Tenemos la parte 1, que son algunas generalidades de la normativa, las definiciones y combinaciones de carga en el capítulo 2. En el 3 están las cargas gravitatorias, dentro de esas están las cargas permanentes, y dentro del capítulo 4 ya encontramos las cargas de uso, ¿no? Similar a lo que vemos, por ejemplo, en la AC7. ¿Sí? Es similar. Bueno, entonces, bueno, viendo un poquito a qué hace referencia, por ejemplo, acá la normativa, vamos a ver en las generalidades, también lo podríamos ver acá, ¿no? Entonces, fíjense que se nos indica. Se nos indica, por ejemplo, la disposición general, terminología, los valores de la carga, que acá lo aclara muy bien, que son valores nominales, ¿no? Y bueno, algunos tienen que ser analizados en contexto, ¿no? Porque no, cada ciudad, cada comunidad, cada, si se quiere, edificación que vamos a hacer, no necesariamente tiene el mismo contexto poblacional, por lo cual algunas cargas pueden tener valores muy diferentes, ¿no? Después la aplicación de la norma, tema de visado, aquí la relación que se nos permite hacer para la conversión de unidades,
¿no? De que 1 kilogramo fuerza lo podríamos tomar directamente como 10 newtons y que 1 newton lo podríamos tomar como 0,1 kilogramos fuerza, ¿no? Después tenemos igual ya en el capítulo 2 la definición de carga, cuáles son las cargas muertas, estaría el peso propio, que eso es, en el caso del análisis y diseño que vamos a hacer en CIPE, el peso propio como tal sería el peso de los elementos modelados, ¿sí? Es decir, elemento que no esté modelado en CIPE no está considerando su peso propio. ¿Qué significa eso? Si yo, por ejemplo, voy a modelar losa, viga, escalera, columna, fundación, supongamos, eso va a considerar el programa su peso propio. Pero si yo tuviera que modelar muros de división, si yo tuviera que modelar, por ejemplo, algunos accesorios fijos, ¿no? Como una lavandería, por ejemplo, como no estoy modelando la lavandería ni la tabiquería, entonces tengo que colocar ese peso como una carga, ¿sí? Todo lo que no se modela y es una carga permanente se coloca como carga, ¿no? Y en cambio lo que ya se ha modelado, pues ya no se coloca como carga, porque ya está tomando el programa ese peso propio. Bien. Luego tenemos lo que son las cargas variables, ¿no? Las cargas variables se puede considerar quizás la sobrecarga de servicio, que esto depende del uso de la estructura y de los ambientes de la estructura, ¿no? Porque si nosotros decimos la carga de uso de un edificio es de 3 kilonewton metro cuadrado, eso no necesariamente es para todo el edificio, ¿no? Porque puede que para el baño, para el pasillo, para la escalera, y si es un edificio de oficinas, tal vez tiene una sala de reuniones o un salón de eventos, ¿no? Entonces, en la misma estructura que es aparentemente de oficinas, puede haber diferentes cargas, ¿no? No necesariamente es una sola. Después tenemos la sobrecarga de lluvia, nieve, fluidos y las cargas vivas de cubierta, ¿no? En cubierta, pues, habrá que diferenciar entre la carga de granizo, la carga de uso por mantenimiento, ¿no? Que son las dos que tienden a ser predominantes. Y después tenemos algunas acciones de empujes, efectos sísmicos, viento, ¿no? En el curso, pues no vamos a hablar quizás mucho sobre la carga de viento, porque en las edificaciones que vamos a analizar, que podrían ser hasta 15, 18 pisos, no es una carga incidente, ¿sí? Más que todo por el contexto, ¿no? No vamos a analizar una zona costera o que esté muy expuesta a la acción de viento, ¿no? Por lo general, en estructuras de hasta 30 pisos, la acción de viento comparada con la acción sísmica no es la predominante, ¿no? La predominante suele ser la sísmica, ¿no? Y esto quizás por un largo registro que se tiene de los eventos naturales, los fenómenos naturales, no ha habido quizás un registro que marque la máxima acción de viento a la par del máximo evento sísmico. Es decir, cuando se ha dado el máximo sismo, no se ha tenido el máximo de viento. Y cuando se ha dado el máximo de viento, no se ha dado el máximo de sismo. Entonces, no necesariamente son cargas que van a actuar de manera simultánea. Por ende, o hacemos el diseño con viento o hacemos el diseño con sismo. Ya, digo diseño porque el análisis lo podemos hacer con los dos. Yo puedo analizar cómo se comporta la estructura con viento, cómo se comporta con sismo, pero para el diseño tengo que elegir una. No puedo diseñar con las dos porque no voy a construir dos estructuras, ¿no? José Luis, ¿no? ¿Podría explicar con ejemplo el cálculo de la carga LR cubiertas de la NB? Y a la carga viva en cubiertas. Cuando estemos haciendo la cubierta metálica con CIPE 3D, ahí les voy a explicar un poquito sobre esta carga que vamos a tomar ahí en la cubierta. ¿Sí? Eso lo tenemos para más adelante todavía. Bien, entonces acá, fíjense, tenemos la definición de carga, las acciones, que es una carga gravitatoria, permanente, variable. Esto es bueno que lo lean para que se entienda el contexto de la normativa. Algo similar plantea la AC7, ¿sí? Entonces también lo podemos ir revisando, leyendo. La AC7, pues ya dentro del primer capítulo ya plantea, por ejemplo, lo que es unos coeficientes, ¿no? Que se pueden utilizar como categorías de riesgo, ¿no? Entonces la categoría de riesgo, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, tiene un cierto factor de modificación ante una cierta, vamos a decirlo así, etapa de diseño. Bien, después tenemos aquí qué es cada categoría de riesgo, ¿no? A qué se le atribuye esa categoría de riesgo, y cuáles son los factores de modificación, por ejemplo, si es una carga de nieve, si es una carga por hielo y deshielo, si es por viento o si es por sismo, ¿no? Entonces, esto pues evidentemente porque
bueno, como la norma es originalmente de Estados Unidos, pues en Estados Unidos es normal tener este tipo de acciones. Entonces, tienen todas estas prevenciones. En el caso de la norma nuestra, pues no tenemos quizás esos factores de riesgo para cargas de nieve o de hielo y deshielo. Sí para viento y sí para sismo, pero para los otros no. Después también tenemos aquí las combinaciones de carga que se podrían utilizar, ¿no? Las primeras dos, que son únicamente ante cargas gravitatorias, ¿ya? Y bueno, la presencia quizás de empujes, ¿no? De fluidos o empujes de suelo. ¿Ya? Y después tenemos ya las otras combinaciones que tiene presencia de cargas laterales, como lo que es el viento, ¿no? Acá, viento, y lo que es el sismo, ¿ya? Lo que es el sismo, acá, viento, sismo. Bien, entonces estas son las combinaciones que nosotros deberíamos utilizar para el diseño. Tenemos una ventaja en SIPE. SIPE ya toma las combinaciones de carga de forma automática, una vez que definamos las hipótesis de diseño. Bien, entonces, igualmente, en la normativa, por ejemplo, se puede mencionar siempre algo sobre la alternancia de cargas, pero también se menciona de que se puede omitir esta alternancia de cargas siempre y cuando se demuestre de que con la alternancia no hay tanta diferencia que si todo fuera simultáneo, ¿no? Esto más que todo para la carga viva, porque es la única carga que vamos a tomar con alternancia de carga. Las otras no tienen esta alternancia, ¿no? La alternancia hace referencia, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, un pórtico, y en este pórtico, por ejemplo, tengo vigas, ¿sí? Tengo vigas, tengo además acá bueno, las columnitas y demás. Entonces, para calcular, por ejemplo, un máximo momento positivo, pues yo tendría que cargar más o menos de esta manera, ¿sí? Para obtener los máximos positivos. Y si fuera para negativo, tendría que cargar quizás tramos continuos, ¿no? Entonces, más o menos a eso hace referencia, pero a la carga viva únicamente. ¿Sí? Por ahí, Oscar, no, para obtener el momento más desfavorable, la simultaneidad de cargas, nosotros la colocamos o el propio programa. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Si nosotros queremos que se dé esta alternancia de cargas, podemos configurar en el programa para que se haga de esa manera, ¿ya? Pero todavía no vamos a modelar la parte de cargas, ¿no? Esto para que no nos quedemos todavía a medias. Cuando estemos viendo la parte de análisis y cálculo estructural, ahí yo les voy a explicar cómo se hace esto en el programa. Ahorita lo que yo estoy haciendo es primero una pequeña revisión de la norma para tomar unos valores tipo y una combinación tipo. ¿Para qué? Para hacer predimensionamiento, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer predimensionamiento? Porque antes de plantear la estructura, tenemos que tratar de ver qué dimensiones vamos a colocar, porque muchas veces las dimensiones del plano arquitectónico están muy fuera de lugar, es decir, quizás muy sobredimensionadas o muy infradimensionadas, y en algunos casos sí están bien. Sí, en algunos casos sí están bien. Pero no podemos confiarnos, ¿no? Entonces es bueno hacer un predimensionamiento para tener una idea de qué dimensiones hay que colocar de entrada y a partir de eso también pues entender cómo va a trabajar la estructura, ¿ya? Pero ya después tenemos otra clase para colocar las caras. Bueno, miren, teníamos planificado para hoy día terminar la parte de predimensionamiento, ¿no? Ya hemos visto un poquito de cargas. La parte de predimensionamiento la vamos a hacer mañana. Hoy día hemos tenido un pequeño retraso por la conexión que no la hemos podido obtener desde el principio la opción de compartir pantalla, entonces ese retraso nos está ahorita quizás perjudicando un poquito, ¿no? Pero mañana lo vamos a acabar el predimensionamiento. Yo les voy a traer ya esta parte con algunas capturitas. La idea era mostrarles en toda la norma, pero lo voy a traer las capturas de la norma para que ustedes también revisen los artículos que estoy capturando de la norma, ¿ok? Y bueno, esta hojita de cálculo que estamos haciendo, con todo lo que vamos a hacer mañana, también se los voy a facilitar para que ustedes puedan revisarla, mejorarla, personalizarla un poco más, ¿no? Lo que ustedes vean conveniente. Bien, estaríamos quedando hasta acá por hoy. Si alguien tiene alguna consulta o duda sobre el tema de las inscripciones, más que todo, pueden contactarse con los encargados de la SIP, ¿sí? Yo les voy a dejar ahorita su contacto de ellos para que puedan ustedes preguntar lo necesario, ¿no? Si alguien tiene igual alguna consulta o duda de lo último que hemos terminado de hablar, igual pues lo puede plantear. Bien, bueno, les dejo acá al encargado de la SIP para que ustedes puedan plantear sus consultas o dudas que tuvieran, ¿no?